El otro es el rey David en el Antiguo Testamento, donde en el libro de los Hechos se nos dice que David sirvió a toda su generación. Entonces la idea es de cómo nosotros podemos servir a Dios de una manera eficaz en todo este tiempo. Vamos a orar para entrar a esta palabra, amén. Padre, te damos las gracias por este tiempo, este momento. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte. Ahora, Señor, queremos meditar en las Escrituras, meditar en tu palabra y creer, bendito Dios, que el poder tuyo se manifiesta de una manera poderosa. Que tu palabra nos edifique, que tu palabra, bendito Dios, sea la que traiga resultados sobre nuestras vidas. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si vemos en Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses rápidamente, el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 15, dice de esta manera: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera en el versículo 14: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Versículo 16 dice: aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Algo que tenía el apóstol Pablo, voy a hablar brevemente sobre el apóstol Pablo y me voy a concentrar más en el rey David debido a la cantidad de tiempo que tenemos disponible. Pero Pablo tenía una obsesión y tenía un enfoque. La obsesión que él tenía era de que el evangelio fuera conocido. Y el enfoque, Pablo habla de un enfoque porque cuando le da instrucciones a las iglesias en el Nuevo Testamento, a las iglesias a las cuales él escribió carta, vemos que en las instrucciones que él da, él siempre se refiere a que en ese tiempo ellos estaban viviendo en medio de un sistema perverso, de una generación torcida, y tenía una obsesión por esa misión que se le había encomendado. Él quería ganar gente sin reservas. Lamentablemente, en todo este tiempo que ha pasado, en todo esto que ha conmovido a todo el mundo a través de este tiempo de pandemia, una gran cantidad de cristianos han perdido el enfoque. Y no solamente han perdido el enfoque, una gran cantidad de cristianos como que no tienen ningún problema el no haber ganado a nadie para Cristo, el no haber compartido el evangelio, el no haber compartido la palabra, el no evangelizar, el no discipular, el no... mucha gente, es increíble como una gran cantidad de personas han caído en esa condición de comodidad. Otros, aunque de pronto las personas siguen yendo a las iglesias y todo eso, pero han agarrado un cristianismo bien fácil, bien liviano, sin esfuerzo, sin nada de sacrificio, ni ninguna de estas cosas. Cuando el apóstol habla a los filipenses, él les dice claramente a ellos, regreso a la versión de la Biblia de las Américas, en donde dice el versículo 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Habla de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y dice el versículo 16: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Alguien puede decir fuertemente: sosteniendo.
Una vez más, sosteniendo. El apóstol dice sosteniendo firmemente la palabra de vida. A fin dice que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. El apóstol Pablo medía su trabajo, medía el tiempo que había dedicado a estas iglesias, medía el tiempo, la manera en cómo él se había dedicado, se había dado a ellos, en la manera en que ellos sostenieran firmemente la palabra de vida. Dice, para que yo tenga motivo de gloriarme, para que yo tenga motivo de alegrarme. Dice, así voy a saber que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Él claramente, si vemos en primera de Corintios, en el capítulo 9, que es un pasaje conocido por cada uno de nosotros, 1 Corintios 9, versículo 16 al versículo 17, donde vemos que él describe su obsesión. El apóstol Pablo tenía una obsesión, y la obsesión que él tenía era esa misión que se le había encomendado. Algo que la gente no entiende es que la gran comisión va más allá de nosotros, va más allá de lo que nosotros queremos o necesitamos, va mucho más allá de eso. Mucha gente ha limitado eso y han convertido al Señor como en alguien que les puede ayudar solamente en su necesidad, en lo que necesitan, en lo que quieren, en lo que necesitan. Y muy poca gente, es el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios en el libro que acabamos de leer, donde él dice que muy pocos son los que buscan los intereses de Cristo. Dice, cada quien está buscando sus propios intereses. Hoy más que nunca, entiendo cuando de pronto una persona se ofende por el pecado dentro de la iglesia, pero algo que no entiendo es cuando alguien se ofenda por hablar la verdad del evangelio. El apóstol, cuando habla de eso, está hablando de una misión que él tenía encomendada. En ese versículo 16, si ustedes son amables y pueden leerlo conmigo, 1 Corintios 9 dice, porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Estoy bajo la obligación. Alguien puede decir fuertemente, estoy bajo la obligación. Noten ustedes que aquí el apóstol Pablo dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Y dice él, pues ay de mí si no predico el evangelio. Versículo 17, porque si hago esto voluntariamente, dice, si lo hago voluntariamente tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. Y esto tira por completo al suelo, la idea de que personas digan, no, es que a mí no me gusta porque me quieren forzar a hablar de esto, me quieren forzar a hablar de lo otro. Aquí el apóstol dice, si lo hago voluntariamente, si yo hago voluntariamente esto, ¿qué es lo que sucede? Dice, ¿tengo qué cosa? Recompensa. ¿Tengo qué cosa? Dice, si lo hago voluntariamente tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, dice, si lo hago en contra de mi voluntad, si estoy haciendo algo que no quiero hacer, que no siento hacerlo, él dice, un encargo se me ha confiado. Algo se me ha confiado. Por eso es que es muy necesario, tanto Hebreos capítulo 2, en el capítulo 2 de Hebreos, un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, en el versículo 1, dice claramente, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Debemos de prestar, dice, mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. No sea que nos desviemos. Más que nunca, la iglesia se ha desviado. Muchos cristianos se han desviado, y cuando digo se han desviado, yo no estoy diciendo se han perdido, yo no estoy diciendo que ya no creen en Dios, comienzan a creer en Dios, pero de una manera que no es bíblica, de una manera que no es correcta. Él dice, el apóstol, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. En ese mismo capítulo de Hebreos, en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo habla de correr la carrera que tenemos por delante. Dice que debemos de correr esa carrera tomando en cuenta que tenemos una gran nube de testigos. Hay una gran nube de testigos y que debemos de despojarnos de todo el peso y del pecado que fácilmente, dice, nos asedia.
El apóstol habla de este tipo de cosas. El enfoque es muy importante. Pablo tenía una obsesión y el enfoque de Pablo era ganar gente. Era predicar el evangelio. Esa era su obsesión. Hay personas que en este momento como creyentes están obsesionados por otras cosas. Están obsesionados por sus propios beneficios, por su propia ganancia, por sus propias cosas, pero no están obsesionados por predicar el evangelio. Les digo, amados hermanos y hermanas, puede pasar meses, puede pasar años y una persona puede estar llamándose a sí mismo cristiano, cristiana, y no ganar ni una sola persona para Cristo y no sentirse absolutamente mal para nada, absolutamente incómodo para nada. El enfoque correcto va a producir resultados. O sea, nosotros no podemos continuar como estamos. Debemos de ganar a otras personas para Cristo. Uno debe de predicar el evangelio porque la actitud correcta es cuando uno tiene el enfoque correcto. El enfoque correcto. Amén. Si vemos la historia de David, podríamos hablar mucho del apóstol Pablo, pero vamos a hablar en otra ocasión. Quiero aprovechar el tiempo vamos a ver el ejemplo del rey David, cuando todavía no era rey, pero le llamamos el rey David. En 1 de Samuel, capítulo 17, el capítulo 17, la mayoría de ustedes lo conoce ese capítulo, donde se encuentra la famosa historia de cuando David enfrenta a Goliat y cómo Goliat estaba, lo que representaba. Y vamos a ver algunos principios que podemos adquirir ahí. En el versículo 1 al 3 dice de esta manera: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco. Diga conmigo, guerra. Una vez más, diga guerra. O sea, se reunieron para la guerra. Los filisteos se están reuniendo para la guerra. Y dice, y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Darmín. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Ambos están preparándose para enfrentarse en batalla. Ambos se están preparando para luchar los unos contra los otros. Dice versículo 3, los filisteos estaban a un lado dice, y se pusieron en orden de batalla para enfrentar a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Estaba el valle de por medio de ellos. Dice el versículo 4, entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos. Y comienza a darnos la descripción de Goliat y cómo él comienza a retar al pueblo de Israel, cómo él comienza a intimidar al pueblo de Israel. En ese mismo capítulo, en el versículo 26, dice de esta manera: entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Qué harán? Noten ustedes de que la palabra nos enseña de que el pueblo de Israel estaba acobardado. En el versículo 11 dice, cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Vemos aquí a un pueblo intimidado. Vemos al pueblo de Israel intimidado. El ejército de Saúl, el rey Saúl, los más valientes están intimidados. Se intimidaron y se acobardaron y tuvieron gran temor. Se intimidaron de ver la apariencia del gigante, pero no solamente fue la apariencia del gigante lo que los intimidó, fueron las palabras del gigante. Sus palabras comenzaron a intimidarlos. Y dice que se acobardaron y tuvieron gran temor.
tuvieron gran temor y comienzan y dice durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose. Imagínense, se preparaban para la guerra durante 40 días, todos los días se preparaban y nadie salía a la batalla. Todo el mundo sabía que no iba a haber nadie que quisiera enfrentar a este gigante. El primer principio que yo entiendo en cuanto al enfoque correcto para ver resultados es que el enfoque correcto es clave para la victoria. El enfoque correcto es clave para la victoria. Es clave para entrar en la batalla. Sea cual sea la batalla, del índole que sea cual sea la batalla, es clave para entrar en la batalla. El enfoque es muy importante, porque el enfoque te ayudará a saber a qué le estás prestando atención y a qué no. Te ayudará a manejar tu vida y ver las cosas desde la perspectiva correcta. Y no únicamente desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva divina, desde la perspectiva bíblica. Mientras Saúl y el ejército miraban a alguien que los estaba intimidando, miraban una crisis, miraban una situación que venía contra ellos, David estaba viendo una oportunidad, porque David tenía un enfoque diferente. Y cuando uno tiene ese enfoque diferente, como les he dicho, nos va a ayudar a manejar la vida y ver las cosas desde la perspectiva divina. Esta era la gran diferencia que había en la vida de Pablo. Esta era la gran diferencia que había en David. Porque tus sentimientos, mis sentimientos, no son el resultado de lo que nos ocurre en la vida, sino la manera en que decidimos responder a lo que se nos presenta en la vida. Es la manera como decidimos responder a lo que se nos presenta en la vida. Por eso, y tal vez nuevamente no se logra, tal vez no logro comunicar a la gente, no logra entender lo que estoy diciendo. Yo no estoy de acuerdo a que los latinos nos llamemos pobres los latinos. Pobres los latinos, los marginados. Eso no estoy echando por alto alguna injusticia y todo eso. Pero si una persona se siente víctima, lo que menos necesita esa persona es que le inyectes más el sentido de víctima. Yo mismo he pasado por experiencias racistas en la vida, pero eso no me quita valor. Eso no me hace sentir menos. Eso no me hace sentir pobre. Pobre Armando, latino, ¿cómo lo trataron? No, porque el enfoque correcto es clave para la victoria. Debemos de entender algo, amados. No es el hombre, no son las naciones, no son los gobiernos los que le dan valor a una persona. Es Dios mismo el que le da valor a uno. Es Dios mismo el que le da el valor a uno. Amén. Porque el enfoque correcto es clave. Si no tienes enfoque correcto, entonces miren esto, el enfoque correcto es clave. Porque si no tenemos el enfoque correcto en el día normal, noten esto, en el día normal, si no tenemos el enfoque correcto en el día normal, en el día malo estaremos fuera completamente de curso, fuera completamente de dirección, completamente. Porque la manera como uno responde, la manera como uno interpreta y la manera como uno reacciona a los sucesos de la vida es una elección. Es una elección. En ese capítulo 17, en el versículo 24, dice: cuando los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Es una elección, porque vemos en el versículo 26 a David preguntando a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Noten ustedes que él está en el mismo grupo. Él está con las mismas personas. Él está viviendo bajo la misma situación, bajo el mismo problema. Sin embargo, David, y yo espero que alguien entienda lo que estoy diciendo en este momento, David está respondiendo completamente diferente a la mayoría. Está interpretando completamente diferente a la mayoría. Está reaccionando completamente diferente a la mayoría. ¿Por qué?
Porque David tenía una perspectiva divina. Esa era la gran diferencia. Tenía una perspectiva del cielo. Porque una buena parte del enfoque que uno tiene es emocional, es claro. Pero las emociones no se producen automáticamente. Las emociones es la manera como uno responde a patrones de conductas adquiridos en la vida. Patrones de conducta adquiridos en la vida. Goliat era aterrador. Goliat era impresionante. Goliat era intimidador. Intimidaba, impresionaba y le metía miedo a todos, menos a David. ¿Por qué? ¿Por qué se daba este tipo de cosas? En el versículo 34 al versículo 37, cuando Saúl le dijo a David: tú no puedes ir en contra de este filisteo a pelear con él. Dice: porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Versículo 34, noten ustedes que le dice David a Saúl. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león, no un gato, cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, no es que miraba al oso o al león venir cerca, sino que se había llevado un cordero del rebaño, yo salía tras él. ¿Están entendiendo lo que estoy comunicando? No está diciendo cuando un león o un oso se llevaba una oveja, salíamos corriendo con las demás ovejas a protegerla y salíamos huyendo. Él dice: no. Dice: yo salía tras él. ¿Quién es él? El oso, el león. Salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. Noten ustedes la mentalidad completamente. Es como uno responde, es como uno interpreta, es como uno reacciona. Por eso debemos de entender en estas cosas nosotros. El pensamiento o creencia es un hecho verdadero. Israel tenía gran temor porque Goliat era real. Amén. Amén. Israel tenía temor porque Goliat era real. Pero ¿cuál era el problema serio de ellos? Que sobredimensionaban a Goliat. Le ponían a Goliat un lente de amplificación. Y lo hacían más grande. Lo hacían más terrible. ¿Qué es lo que ha causado mucho daño sobre mucha gente? El temor. El temor pone lazo al hombre. Sí, esta pandemia ha sido real, pero no somos llamados a sobredimensionarla. Gloria a Dios, si usted está vacunado, pues está protegido, no tiene de qué preocuparse. Y si alguien le dio el coronavirus y superó todo eso, tiene anticuerpos naturales. Recuerde esto. Es un hecho esto. Un hecho es distinto de una opinión. Una persona puede tener la opinión de que comer dulces bastante y creer que va a estar bien y que va a adelgazar. Puede ser su opinión. Pero el hecho es completamente diferente. El hecho es que se va a enfermar y se va a afectar. Amén. Amén. Amados, es mi llamado como pastor a, no, por favor, si ustedes escuchan noticias y dicen,
está pasando esto, está pasando lo otro. No, o sea, hay que tener sentido común, pero no hay que sobredimensionar para caminar en temor. Dice uno, ¿qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Otra cepa, ahora esto y lo otro. Calmado. Dios es mayor que cualquier cepa. Y cualquier situación que se dé, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema? Amén. Amén. Todo es cuestión de enfoque. Todo es cuestión de enfoque. Y espero que comprendan lo que estoy tratando de comunicar. O sea, el pensamiento, creencia es un hecho verdadero. O sea, es un hecho. Una vez me preguntaban, ¿usted no cree que este virus es real? Y yo, claro que es real. Claro que es real. A mí me llevó al hospital. Pero no lo voy a sobredimensionar. Porque yo ahí tuve una experiencia espiritual que me demostró que Dios es superior a cualquier cosa. Y que la oración tiene poder y que Dios tiene una... Mira, yo quiero que sepas algo. ¿Cuántos de ustedes años atrás me escucharon decir esta frase? Si todavía tienes un propósito de Dios en esta tierra, o si Dios tiene propósitos con tu vida todavía en esta tierra, eres inmortal. Mientras tú tengas propósito aquí, Dios va a trabajar contigo de esa manera. Y ese es el problema con los israelitas. Sobredimensionaban a Goliat. Sobredimensionaban. Yo no he sido llamado a andar 24 horas al día, 7 días a la semana, andar preocupado. Eso no es saludable. Eso no ayuda a nadie. Si nos hacemos la pregunta, ¿el pensamiento o creencia a uno le favorece? Pues a David y a Pablo sí les favoreció. Muchos israelitas no querían estar ahí. Mucha gente dice, no, pues mejor me voy para mi país y luego se alborota la cosa allá. No, mejor me regreso. Porque el pensamiento creencia le favorece a uno. A David le favoreció, a Pablo le favoreció. El pensamiento creencia que uno tenga le va a proteger la salud a uno. Claro que sí. Claro que sí. Pregúntenle a personas que trabajan en el campo de médico y ellos sabrán que no estoy mintiendo lo que voy a decir, de que cuando un enfermo tiene una buena actitud, y cuando un enfermo se dispone a cambiar su manera de pensar en cuanto a su situación, hay mucha posibilidad que esa persona se levante de ahí. Porque el pensamiento, creencia, lo protege a uno. En el versículo 16 de ese capítulo, vemos de que diariamente, durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Durante 40 días Goliat se presentaba y les desafiaba. Envíen a alguien, ¿dónde está su valiente? Esto y lo otro y aquello. Y esa constancia, esa repetición, mucha gente no entiende el poder oculto que hay detrás de lo que se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Ya escuchaste una vez la noticia? Está bien. Usa sentido común. Pero no que voy a ver la noticia, a ver si la cepa ahora es otra cepa. Usa sentido común. Él diariamente los enfrentaba diariamente y con sus palabras, si puede escribir esta frase, los fragmentó. Goliat con sus palabras fragmentó al ejército de Israel. Y no solamente los fragmentó, los aplastó por dentro. Les quebró el enfoque. Imagínate
vestirte 40 días, ponerte la ropa militar 40 días, prepararte para la batalla, y ya todo el mundo sabe que no va a haber nadie que se va a atrever a pelear. El pensamiento o la creencia o la fe que uno tenga va a proporcionar lo que uno desea. A Israel no le proporcionó eso, a David sí, porque él tenía un enfoque correcto. Él más bien estaba preguntando, ¿qué le van a dar al que le dé a este? David no estaba viendo a ver por qué lado salgo corriendo. Recuerde que estaban entre montes y montes y valle en medio, y se preparaban para la batalla. Goliat llegaba al centro, retaba, nadie bajaba y todo eso. Pero qué tal si se venían los Goliat con todos los filisteos y todo eso. O sea, vamos a ver por cuál camino es el más cerca. Cuando uno está en peligro, mira cuál es el camino más cerca para salir corriendo. David tenía un enfoque correcto. No vivas con temor. A los que están aquí presentes les digo, no vivan con temor. A los que están viendo o van a ver después esta enseñanza, no vivas con temor. No vivas con temor. Porque uno debe de priorizar varias cosas. ¿Qué fue lo que hizo David? En el tiempo que me queda les voy a decir unas cosas muy interesantes que hizo David. Uno tiene que aprender lo segundo que uno tiene que hacer es, le dije lo primero, ¿verdad? El enfoque correcto es clave para la victoria. Todo lo que he dicho ahorita va bajo ese primer punto. Si tienes otros puntos, me los pasas a mí y yo los agrego aquí a mis notas. El segundo punto es que hay que priorizar con una actitud de enfoque saludable. Tal vez a veces las personas pensarán, sí, claro, pues para el pastor se le hace fácil decir todo esto, pues él está todo tranquilo, él no le pasa nada, él no le sucede nada, él no tiene luchas con nada. Una vez una persona me decía, no, pastor, tal vez yo no sé si usted entiende esto, porque yo creo que la gente, no creo que haya gente que hable mal de usted, de mí sí hablan mal. Y le dije, yo solo me puse a reír, yo le dije, todo pastor tiene gente que habla mal de él. Todo pastor. Por muy dulcito que sea el pastor, va a haber alguien que le va a caer mal porque es dulcito. Eso es aquí y en la China. Amén. Pero, ¿qué aprendemos? Porque se ha predicado bastante y quiero compartirle algunas cosas así, que van a ser principios, apúntalo, porque son muy, muy importantes. Pero ¿cuál fue la actitud que tuvo David en medio de esa situación? Recuerden, para muchos Goliat era intimidación. Yo no sé, cuando se dio esto de la pandemia, y tuvimos que comenzar a transmitir, creo con el equipo, ¿verdad? Que han estado ahí manteniéndose, ayudando y todo eso. Y veníamos acá, yo recuerdo que con mi esposa veníamos manejando desde la casa para acá. Y podías percibir en el ambiente, un ambiente completamente raro. Podías ver los rostros de la gente completamente diferente. Podías andar manejar aquí en la ciudad y aquello era vacío. Y las personas que te encontrabas en la calle era como con miedo, con temor. Porque la intimidación eso produce. Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de temor. No has recibido eso, le dice. Dice, eso no viene de Dios. No has recibido espíritu de temor. Es una de las pocas veces donde la Biblia le da el nombre a un espíritu. Y al temor lo identifica como un espíritu.
que llega sobre la vida de la persona y comienza a influenciarle. Por favor, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios no le ha dado espíritu de temor, en ningún momento significaba que Timoteo necesitaba una sesión de liberación para sacarle el espíritu de temor. Porque el espíritu de temor no es una influencia en la mente de las personas, donde la persona comienza a ver las circunstancias de una manera completamente diferente, de una manera completamente fuera del contexto bíblico, y donde el temor fragmenta el enfoque de la persona. Y comienzan a darse un montón de circunstancias. ¿Qué es lo que hizo David? Para que nosotros entendamos que no hemos recibido espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Eso es lo que hemos recibido. ¿Qué es la característica que ellos tenían? Dentro de ese segundo punto, de que hay que priorizar, ponerle prioridad a las cosas con una actitud de enfoque saludable. Hablo de enfoque saludable porque alguien se puede estar enfocando en lo equivocado, amén. El enfoque tiene que ser saludable. Entonces, dentro de ese punto, ¿qué aprendemos? Lo primero que aprendemos es, dentro del punto 2, es David y Pablo vivían con perspectivas divinas. Vivían con perspectiva divina. Esto significa reconocer los momentos, reconocer las decisiones críticas en el momento que suceden y no al final de la vida de uno. Ellos tenían perspectiva divina. Pablo y David no se ocupaban en trivialidades, no se ocupaban en cosas que no tenían valor. David supo que ese era el día crítico. Él sabía que ese era el día crítico. Era el día grandioso, era el día señalado por Dios. Y aunque Saúl estaba diciendo, tú eres un muchacho, no tienes experiencia, no vas a saber qué hacer en todo esto, él le dijo, bueno, tal vez no tengo experiencia militar, pero sí tengo experiencia en matar leones y osos. Yo no sé si eso ayuda un poquito para enfrentarme a este filisteo. Lo segundo que veo en cuanto a tener una prioridad, una actitud, un enfoque saludable, es que uno debe de definir de qué se trata en verdad tu vida y la vida. Uno debe definirlo. Y qué bueno que la Biblia nos lo define. Vamos a regresar aquí a 1 Samuel 17, pero quiero que vayan rápido conmigo también a un capítulo 17, pero en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. En el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está definido de qué se trata en realidad tu vida, mi vida, de qué se trata la vida. La vida va más allá de los logros, de los alcances. La vida va más allá del dinero. La vida va más allá de obtener bienes materiales. La vida va más allá de cualquier éxito que se alcance en cualquier nivel, en cualquier área en la vida que uno pueda lograr. De acuerdo a la Biblia, la vida eterna consiste de que conozcan a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, dice a quien has enviado. Dice que en eso consiste la vida eterna. Tanto David como David como Pablo tenían claro en qué consistía eso. Tenían bien definido ellos en qué consistía eso. Tenían muy claro. Muy claro. El apóstol Pablo habla de que se nos ha encomendado algo. Lo quiera uno hacer voluntariamente o no, hay una encomienda que se nos ha dado a cada uno de nosotros, sin excepción. Amén. Si regresamos ahí a 1 Samuel 17, vemos algo muy importante. 1 Samuel 17, vemos que
en cuanto a en darle prioridad a un enfoque saludable, vemos que David nunca aceptó las palabras tóxicas de Saúl ni de Eliab. Diga conmigo, palabras tóxicas. Uno tiene que tener mucho cuidado de estar en conversaciones tóxicas. Tóxicas significa que te van a contaminar. Vemos en el versículo 28 de ese capítulo 17. Y Eliab dice, su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Se molestó Eliab. Este era un hermano de David. Y dijo, ¿para qué has descendido acá? Y mira la forma con que le habla. ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido solo has venido para gozar de ver la destrucción de todos nosotros. Me gusta el versículo 29. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Vivimos en un tiempo en que no son agradables las preguntas. David dijo, ¿cuál es el asunto? Solo estoy preguntando. David nunca aceptó. Si ustedes ven el versículo 33 que lo leímos, vemos donde Saúl está diciendo, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear. Mis amados hermanos, si lo traemos al contexto de este tiempo, si a un hermano o una hermana, alguien en la iglesia le dice, yo lo conozco a usted es perverso, usted es esto, usted lo otro. La persona dice, no, ya no vuelvo. Dios sabe que yo quería servirle, pero no, si le hablan hacia uno, no. Otro ejemplo, Saúl, ¿cómo le habló? Imagínate que tú quieres servir al Señor y alguien te dice, no, tú estás bien inmaduro, tú no sirves para esto. Mejor ora un poquito más, espérate. La persona, no, Dios sabe que yo quería servirle. No, imagínense, son palabras tóxicas. Este tipo de conversaciones tú las vas a encontrar dentro del cuerpo de Cristo en cualquier iglesia. Cualquier iglesia tiene personas con conversaciones tóxicas. Hay personas que su plato preferido es tacos al pastor. ¿Sí me explico lo que trato de comunicar, iglesia? O sea, aquí vemos, David está viendo su enfoque, pero lo que estoy tratando de comunicarles es de que va a haber cosas que van a venir a tu vida que van a tratar de desenfocarte. Yo le decía a mi esposa, nunca en la vida había visto tanta gente ofendida por hablar la verdad de la palabra. Y eso que Dios lo sabe. Yo aquí cuando hablo editado. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Hay otro montón de cosas, no, pero eso no conviene. Pero vemos que David nunca aceptó las palabras tóxicas de Saúl, que representa autoridad, ni de Eliab, que representa familia. No aceptaron, él no aceptó las palabras tóxicas. Sí, Eliab era su hermano, uno de los hermanos mayores de él, y le habla de una manera típica de cómo de pronto un hermano mayor va a hablarle a un hermano menor. Y le digo, yo te conozco, eres perverso. Tú solo viniste a ver la batalla. Y David dice, pero ¿cuál es la cosa? Yo solo estoy haciendo una pregunta. Una pregunta.
Lo cuarto que yo veo ahí es que David no renunció a su poder de enfoque. A pesar de lo que oyó, David no permitió que le robaran el poder de elección. Muy importante eso, el poder de elección. Él no permitió que le robaran el poder de elección. Él no permitió que las palabras que le estaban diciendo le harían a él vivir por esas palabras. Él no aceptó eso. Él no lo aceptó. Prácticamente David le estaba diciendo a su hermano Eliab: no voy a cambiar mis convicciones por las críticas y tus censuras. No lo voy a hacer. David prácticamente estaba diciendo: sé mis valores y sé en quién creo. Porque cuando él habló de Goliat, él dijo: ¿quién es este incircunciso que se atreve a ofender al Señor y al ejército del Señor? ¿Quién es esta persona? Número 5, rápidamente, David aceptó su responsabilidad ese día. Bien, David podía tener la opción de que cuando Saúl le dijo eso, o cuando su hermano Eliab le dijo eso, David bien pudo tener la opción de decir: bueno, está bien, pues me voy allá, me voy mire cómo le habló despectivamente a su hermano: tú con esas tus pocas ovejas. La gente dice palabras tóxicas. Están bien pocos en la iglesia. No importa. Yo sé que cuando uno se mantiene en la palabra de Dios, todo es cuestión de tiempo para uno ver resultados. Para uno ver resultados. Vemos a David en esta situación, y esto es algo muy importante para vivir la vida, haciendo las preguntas correctas, las declaraciones correctas y las evaluaciones correctas. Él hizo la pregunta correcta: ¿qué le van a dar? Él hizo la declaración correcta. No es, en otras palabras, David le dijo: me estoy enfrentando contigo porque el pleito no es conmigo, tu pleito es con Dios. Yo solo soy un instrumento en sus manos. Y él evaluó la situación. Él evaluó todo aquello que tenía que hacer. Y vemos que también, tanto en el versículo 37, se nos muestra que David, él se deshizo de aquello que él no iba a usar. Saúl quería ponerle la armadura militar, y dice la palabra que David casi no podía ni caminar, y él se deshizo de eso. Hay cosas que uno tiene que deshacerse de uno en la vida para poder caminar correctamente en aquello a lo cual Dios le está llamando. Pero uno tiene que, yo quiero que entiendas algo. Si hay algo que quiero que te lleves de aquí cuando salgas en tu mente y en tu corazón, es cuando tú tienes el enfoque correcto y cuando tú tienes una perspectiva divina, no hay intimidación, no hay temor, no hay palabra tóxica que pueda hacerte cambiar tu perspectiva. No hay actitudes de los demás que te hagan cambiar tus perspectivas, porque tú sabes a quién estás sirviendo, y eso es lo que marca la diferencia. Y lo último, David terminó con el problema. Diga conmigo: David terminó con el problema. ¿Cuál era el problema? El gigante Goliat. ¿Por qué terminó con el problema? Porque si no lo hacía, mañana el problema terminaría con él. Entonces, ¿cuál fue la actitud de enfoque saludable que tuvo David? Para terminar, les resumo eso. Vemos que David y Pablo vivían bajo perspectivas divinas. Lo segundo que dije es que había que definir de qué en realidad se trata la vida de uno. Lo tercero es que David nunca aceptó las palabras tóxicas de Saúl ni de Eliab. Lo cuarto es que David no renunció a su poder de enfoque.
No permitió que le robaran el poder de elección. David aceptó su responsabilidad ese día. Él actuó. Es decir, vamos a actuar, vamos a accionar, vamos a ganar almas, vamos a levantar el ministerio, vamos a fortalecer esto, vamos a hacerlo. No nos vamos a intimidar. Si hay algo que la vida me ha enseñado, es que el tiempo es el mejor juez. Cuando alguien dice algo, cuando alguien habla algo, cuando alguien expresa algo, cuando alguien dice esto y lo otro, por eso me desaparezco, el tiempo es el mejor juez. Al pasar los años uno ve las vidas de esas personas. Uno ve cómo están, uno ve cómo se encuentran, uno ve en qué condición están. David aceptó su responsabilidad. Él actuó. Dije también que hizo las preguntas correctas, las declaraciones correctas y las evaluaciones correctas. En el mes de octubre me están invitando y acepté la invitación a participar en un panel en la convención de las iglesias bautistas americanas. Habrá iglesias americanas, chinos, japoneses, latinos. Y de todo el panel, soy el único latino. Y me dijeron, tenemos una lista de personas que habían recomendado. Porque eso tengo esta frase ahí. Dice, porque estamos buscando personas que estén haciendo las preguntas correctas, las declaraciones correctas y las evaluaciones correctas. Y me dijo, tu nombre es la primera opción que tenemos. Amados, Dios se encarga, si uno se humilla delante de la presencia de Dios, Dios a su debido tiempo lo ensalza a uno. Y lo que otros no valoran, otros comienzan a ver el valor. Amén. David se deshizo de aquello que no usaría y David terminó con el problema. Le dijo a Goliat, no es tú vienes conmigo, contra mí con espada, lanza, con jabalina, vienes a mí con eso. Y le dice, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has insultado. Qué tremendo cuando se tiene enfoque. No importa cuál Goliat se presente, no importa la situación que se presente, uno va a lograr cosas poderosas. Cosas poderosas. El enfoque produce resultados. Mis amados hermanos y hermanas, oro en este momento para terminar y les recuerdo esto. El enfoque es clave para que tú y yo miremos resultados. Enfócate. Recuerda que no se trata de nosotros, se trata de Dios y de llevar a